y es realmente un honor y un gusto poder tener tan cerca a Estela, a la doctora Estela Sheinberg. Ella, aparte de ser una excelente amiga y colega, ella es socióloga de la UNAM, doctora en educación por la Universidad Federal Fluminense de Río de Janeiro. Ella tiene también un postdoctorado en Ciencias Sociales por la Pontificia Universidad Católica de Sao Paulo y es actualmente profesora del Departamento de Educación de la Facultad de Formación de Profesores de San Gonzalo y del Programa de Posgrado en Políticas Públicas y Formación Humana de la Universidad del Estado de Río de Janeiro. Ella también está en el Servicio de Psicología Aplicada de la Universidad Federal Fluminense y es investigadora de las prácticas biopolíticas en los campos de infancia, juventud y educación. Entre sus publicaciones podrían destacarse el libro, no sé bien. El hechizo de la política pública, el hechizo de la política pública. Ajá. Escolas, sociedade civil e direitos da criança e do adolescente. Uy, reprobada. Escuela, sociedad civil y derechos de la infancia y de la adolescencia. Muy bien. Bien. Y la coedición del número especial para la revista de Psicología y Sociedad sobre Michel Foucault y la judicialización de la vida, que está basado en un importante congreso que realizaste hace como 2 años, más o menos, internacional, ¿no? Bien. Bueno, entonces yo creo que esta presentación, ella es realmente una experta en esta paradigma, digamos, del abierto, digamos, de la crítica, de una mirada, digamos, en sociología, bastante crítica con respecto a esta situación, digamos, de discurso de derechos y la judicialización de la infancia. Entonces, damos paso al tema que nos ocupa hoy. Ella lo denominó garantía de derechos y lógica penal. Bienvenida, Estela, y adelante. Primero quiero agradecer no solo la invitación, un espacio para discutir con tantos colegas tan importantes que trabajan en esta área, sino además poder compartir de ese espacio que Norma ha luchado hace tantos años para crear vínculos y diálogos entre aquellos que trabajamos en un área afín, a veces con conceptos, con propuestas teóricas o miradas diferentes, y eso me parece importante, no solo... A ver, algo se atravesó. Entonces me parece muy importante ese espacio que ustedes han construido, que mantienen, y es una invitación sobre todo al diálogo, a que compartamos lo que venimos produciendo. Entonces agradezco muchísimo la invitación, pero sobre todo quiero felicitarlas por hacer un trabajo para mí tan difícil y tan importante en términos de alcance. Bueno, ¿por qué le puse el título a la charla de hoy, Garantía de Derechos y Lógica Penal? Primero quiero explicar que nosotros en Brasil tuvimos una ley para infancia y juventud desde 1927. Fue un código de menores. Fue de los primeros códigos de menores o leyes para infancia, o lo que se llamaban menores, del mundo. Fue una legislación muy avanzada. Brasil tuvo el segundo juzgado para infancias del mundo, que fue de 24, pero el código es de 27. Entonces, la ley para la infancia y la juventud y todos los aparatos de gobierno en torno a esa ley es una tradición muy grande en Brasil. Lo que pasa es que nosotros tenemos desde el siglo XIX y en el principio del siglo XX una tradición de abordaje profundamente discriminador
a todos aquellos que han estado siempre encuadrados en la ley que era para menores, en el Código de Menores. Eso ni siquiera está en esa transparencia, pero me pareció después muy importante explicar un poquito eso para entrar después en la transparencia que están viendo. Entonces, las legislaciones anteriores a 1990, que fue la nueva legislación para Brasil, sobre la cual voy a hablar en un momento, las anteriores, ellas entendían que eran leyes abocadas a los que se llamaban menores. ¿Quiénes eran los menores? Los menores eran aquellos que estaban irregular, de acuerdo con la ley, eso es un concepto de la ley, son personas irregulares en relación a una cierta legislación. Y esos irregulares eran aquellos que no vivían de manera acorde a una estructura o una concepción de vida familiar y de vida social establecida como la regular, la normal. La verdad es que es una ley que se pauta, se basa en una lógica positivista de funcionalidad social, que ve la sociedad como una estructura que debe ser funcional y que depende, para que funcione, de que los cuerpos, de que las personas sean educadas, criadas de manera disciplinaria, ¿no? Lo que Foucault va a llamar de sociedad disciplinar. Lo que vemos es que el concepto central para hablar de una sociedad disciplinarizada es el concepto de normalidad, que es un concepto, la verdad, construido por el positivismo, pero que Foucault presenta la forma que va a adoptar en la lógica disciplinaria, que es la lógica no tanto de la normatización, sino de la normalización, o sea, de las prácticas que se vayan a denominar, a entenderse como normalizadas. Y el grado de normalización, él depende de un juicio prácticamente moral, porque no está hablando de una ley que dice tienes que ser así, pero de una concepción social que se basa en modelos prontos, modelos que deben de ser seguidos. De esa manera, las leyes anteriores a la de 1990 de Brasil, ellas establecen que la vida tiene que ser regular, porque si no son encuadrados en las leyes los irregulares, y lo que se define como regularidad son simplemente comportamientos y formas de vida moralmente entendidas como adecuadas. Ese proceso de disciplinarización, de acuerdo con Michel Foucault, es un proceso que produce cuerpos dóciles. Ese es un concepto del autor, no es mío, ¿no? Y para eso él habla de la necesidad o de la invención o de la emergencia de lo que se llama, de lo que él va a denominar instituciones de secuestro, que son lugares en los que las personas son recogidas, mantenidas y en las cuales su vida será controlada para que sean disciplinarizadas, sean adiestradas. Nosotros tenemos en el siglo XIX y en el inicio del siglo XX, sobre todo, los antiguos hospitales, hospicios, internatos, y las escuelas también entran en las prisiones, claro, ¿no? Y las escuelas que tienen la misma lógica de funcionamiento. Son lugares en los que la persona está dentro, vigilada todo el tiempo, subordinada a una serie de reglas y normas que tiene que obedecer y siempre está siendo vigilada o tiene la posibilidad de estar siendo vigilada, no sabe si sí o si no, entonces siempre tiene que estar observando un cierto comportamiento. De esa forma, los aparatos que hacían funcionar la ley, el Código de Menores, que se mantiene hasta 1990, sobre todo son aparatos de reclusión. Nosotros tenemos internatos tanto para huérfanos, que en México se llaman hospicios, algunos como el Hospicio Cabañas, que es famoso ahí en Guadalajara por los maravillosos murales de Orozco, pero el internato, ¿cómo se llama? Orfanatorio, el orfanato, él tiene la misma característica de los otros
internatos que no son para huérfanos y que son muy usuales durante la primera mitad del siglo XX, un poquito después también, de familias pobres que van a dejar sus hijos, o las ricas que llevan sus hijos a que sean educados, sobre todo no en las grandes capitales, pero en las ciudades pequeñas, entregan sus hijos a escuelas que son consideradas muy buenas, que son los internatos, donde se quedarán esos muchachos y esas muchachas para tener una adecuada educación. En Brasil se establecen a lo largo del siglo XX inúmeros centros que se llaman de educación o educandarios, que sean para huérfanos o no huérfanos, y eso es lo interesante, donde se va a ejecutar sobre todo las políticas de asistencia a partir de las sanciones o de las miradas o de lo que se juzgue necesario, de los juicios establecidos a la luz del Código de Menores, ¿no? Podríamos hablar muchísimo de ese periodo, pero no es el objeto de esta conferencia explícitamente. Entonces me voy a la década de 60-70, en la que tenemos en Brasil una sangrienta dictadura civil-militar, que lamentablemente se instaló en 31 de marzo de 1964, y justo ahora estamos rememorando los 50 años del golpe militar en este mes, aquí en Brasil. Y con este golpe militar, la tortura y los abusos se hacen institucionales, abiertos a la luz del día como políticas del Estado, que se llamaban políticas de seguridad nacional. Y los niños y jóvenes también pasan a ser encuadrados en la política de seguridad nacional. Entonces no solo estaban recluidos en esos internatos de diversas formas, sino que además sometidos a un autoritarismo espantoso, a prácticas de tortura que eran institucionalizadas, sucedían todos los días. Para que ustedes tengan una idea, los llamados monitores, que eran los que cuidaban de esos jóvenes y de esos niños en esos internatos, una de las condiciones para que fueran contratados era su estatura física, su tamaño, o sea, un hombre fuerte era más importante para contener a los jóvenes. Esos eran instrumentos pedagógicos. Entonces nosotros venimos de décadas de profunda brutalidad, arbitrariedad, que tuvieron sus reflejos también en la política para la infancia. En ese sentido, una de las grandes demandas que teníamos en relación a los niños de la calle, es que no fueran asesinados, que eran todos los días asesinados a la luz del día en grandes plazas, en grandes centros urbanos, como al lado de la catedral o en las grandes plazas urbanas, en donde la gente circula, donde los niños podían o robarse algo, pedir comida o pedir dinero, o ir a un restaurante para pedir algunas horas de comida. Entonces ellos siempre se han aglomerado, igual que en todos los países del mundo, en esos lugares. Pero lo que quiero decir es que había una política pública que permitía que la policía o los guardias o los vigilantes de los negocios los mataran, los abordaran, y todo el mundo acababa encuadrado en el Código de Menores, y con eso se justificaba la necesidad de regularizar la vida. Cuando se da en la década de 80, 70, finales de 70 e inicios de 80 en Brasil, un movimiento muy fuerte por la derrocada de la dictadura civil-militar de Brasil. El movimiento es popular, es de masa, es de gran movilización, y en ese contexto se va a dar la gran movilización también en el área de la infancia y la juventud. ¿Y por qué? Porque no se aceptaba no solo la legislación que vigoraba, pero las prácticas que oficialmente eran desarrolladas, ejecutadas por las instancias gubernamentales. Entonces nosotros vemos crecer al lado del movimiento contra la dictadura militar un movimiento por garantías de derechos a los niños y a los jóvenes, contra la barbarie, contra la brutalidad a la que eran sometidos. Entonces,
A lo largo de la década de 1980, en Brasil hay movimientos excesivamente importantes porque en 1988 se va a hacer la nueva Constitución Federal de Brasil, porque la Constitución anterior quedó sin efecto porque la dictadura, era una dictadura, no permitía que hubiera ni Congreso Nacional, ni diputados, ni senadores, ni le interesaba a un bledo las leyes regulares que existían anteriormente. Entonces, en la década de 80, en 85 se acaba la dictadura, tenemos una elección para presidente y se vota en 86 una Asamblea Nacional Constituyente. En esa Asamblea Nacional Constituyente se vota una nueva constitución, fue una asamblea legislativa, Cámara de Diputados Federal, para votar una constitución, y en esa constitución también tiene que ser reformulada la política nacional para la infancia. Y hay un artículo en la constitución que será destinado a niños y jóvenes, y ese artículo ya enuncia el tipo de legislación que será construida a partir de la Constitución. La Constitución brasileña, ella tiene una serie de artículos que definen las directrices generales para las políticas. Después, aquí en Brasil se hacen lo que se llaman las leyes complementarias. Y las leyes complementarias son leyes que pueden ser estatutos o códigos o ley nomás, para ejecutar, para reglamentar lo que dice la Constitución. Entonces, el Estatuto del Niño y del Adolescente en Brasil es la reglamentación de lo que dice la Constitución al respecto de infancia y juventud. Entonces, en 86, en la Constitución Federal de 88 ya se votan las directrices para la legislación de infancia y juventud, y en 1990 se vota el estatuto, que ahí sí es un estatuto o es una ley completa con más de 120 artículos, en torno a 130 artículos, que esa ley aborda todas las cuestiones que tengan que ver con infancia y juventud. El Estatuto del Niño y del Adolescente, quien quiera ver qué es ese estatuto, está en la internet, ahí lo ponen y se baja, es una ley federal. Pero lo que me parece más importante decir es que, en primer lugar, se acaba con la separación entre niño y adolescente y menor. Se abolen los menores. La ley no usa ese término y las discusiones consideran el término menor un término de discriminación. ¿Por qué? Porque objetivamente en la historia del Código de Menores solo son encuadrados en ese código los hijos de los pobres. Entonces, si mi hijo estuviera paseando o brincando aquí al lado de nosotras, ustedes dirían, hay un niño ahí. Pero si fuera el hijo de un pobre, en Brasil se diría, hay un menor allá afuera. Un menor era una amenaza. El periódico, por ejemplo, noticiaba así, niño asaltado por menor. Entonces, era muy claro quién era un menor. El Código de Menores era un código para pobres. Aunque no hubieran metido ningún delito, las familias estuvieran muy organizadas, pero ahí cuando se les veía más pobrecito, bueno, un menorcito. El Estatuto del Niño y del Adolescente aborda eso, y establece el estatuto a partir de derechos, de garantías de derechos. Entonces, lo que dice el estatuto es que toda la población de 0 a 18 años incompletos, o sea, de 0 a 17, tiene derechos. Y entonces, y hay 5 derechos fundamentales: a la vida y salud, a convivencia libertad, respeto y dignidad, convivencia familiar y comunitaria, educación, tiempo libre, ocio, entretenimiento, esparcimiento y a cualificación para el trabajo, buena formación para el trabajo y defensa en sus relaciones laborales, porque es para niño y adolescente. En Brasil, solo a manera de ilustración, hasta los 11 años se es niño, a los 12 ya es adolescente. ¿Y cuál es la importancia de ese dato? Porque el adolescente ya es sometido a lo que se llaman medidas
socioeducativas, que son las medidas penales. Ya pasa por un juez, puede ser encarcelado hasta por 3 años, tiene medidas judiciales que son aplicadas a esa persona a partir de los 12 años. Vean, no sé si ustedes visualizan lo que para mí sería un niño o una niña, una persona de 12 años. Y a los 12 años ya si comete alguna cosa llamada infracción penal, ya tendrá un juicio. Antes de los 12 años, hasta los 11, pasa por otra instancia que ese estatuto del niño y del adolescente crea, que se llama Consejo Tutelar. Y entonces son lo que se llaman las medidas no socioeducativas, sino protectivas. Entonces, quiero decirles que la definición de la edad de adolescente en Brasil es muy delicada y es muy importante porque estamos refiriéndonos a la población pobre, sin duda, es decir, eso el estatuto no cambia. Los que van a juicio son los pobres, y una persona, para mí, una jovencísima persona de 12 años, ya puede ser encuadrado en medidas socioeducativas que son penas, pasa por un juez, ya puede ser preso, en fin, todo esto que nosotros sabemos, lamentablemente de manera muy semejante en nuestros países.